Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Qué bueno una vez más volver a estar con ustedes a través de estos medios. Qué bueno estar reunidos como pueblo del Señor, como los hijos de Él, como congregación. Nosotros acá, ustedes allá en sus casas, con sus hogares, con sus familias, con sus seres queridos. Qué bueno estos tiempos que Dios nos permite en su amor y en su misericordia. Y le damos las gracias al Señor por darnos este tiempo, por darnos estos privilegios y por darnos la alegría de estar una vez más en esta transmisión con el único propósito de poder estar escuchando la palabra del Señor, oyendo una vez más a través de las fibras del corazón de nuestro Padre eterno en gloria, el deseo tan grande que está en Él porque nosotros podamos estar abrazando su palabra y no solamente teniendo esta palabra, sino también la importancia de irla aplicando en las diferentes áreas de nuestras vidas, en las cosas que Dios nos permite a nosotros estar viviendo en la actualidad, en las cosas que Dios nos permite estar viviendo a nosotros, entre nosotros, en familias, en hogar. Entonces que esta palabra nos vaya ayudando a nosotros a que pueda ser caminada y respirada allí para que podamos estar viendo y contemplando la grandeza de nuestro Dios, para que podamos estar viendo entonces cómo el Dios Todopoderoso, todo lo que permite, como nos hablaban en esta mañana el Señor a través de su palabra, cómo a través de algo malo el Señor puede sacar algo especial, algo extraordinario, algo bueno. Entonces lo importante es que nosotros no seamos vencidos por el mal, sino que con el bien podamos estar venciendo nosotros lo que es malo, las adversidades y todo ese tipo de circunstancias. Me alegra mucho el saber que han estado ahí todo este tiempo fieles a lo que el Señor nos ha venido hablando y colocando en el corazón. Es importante que usted pues nos vaya apoyando también allí en oración, en sus casas, en sus hogares, en sus familias. Y también a través de estos medios sabe que es muy importante pues estar opinando, compartiendo, dándole me gusta también, porque queremos que también este tipo de palabra pueda llegar también a otro tipo de personas y que el Señor prepare los corazones también para que puedan estar recibiendo igualmente que cada uno de nosotros, mis amados. Entonces quiero pedirles que también estemos orando por eso, ¿listo? Todos son bienvenidos, me alegra mucho saber y ver en este momento que se han estado conectando y ahora en esta tarde igualmente. Que Dios nos ayude, que Dios prepare nuestros corazones, que Dios nos dé la alegría a nosotros de poder estar entonces percibiendo su corazón una vez más, que Dios nos dé la alegría de que este corazón se abra, se ensanche, para que nosotros podamos estar caminando durante todo este tiempo, pegaditos y conectaditos del corazón del Señor. Iglesia preciosa, todos son bienvenidos, las personitas que se han estado sumando este tiempo, las personitas que han estado creyendo en lo que Dios nos ha puesto en el corazón y que han sido animados en sus corazones para que podamos continuar adelante, para que podamos seguir adelante. Nosotros estamos muy agradecidos al Señor de estar viendo cosas tan extraordinarias y tan preciosas. Otro tipo de personitas donde necesitan estar siendo animadas también para que la angustia, la ansiedad no venga a sus corazones, o por lo menos no se dejen guiar por ese tipo de cosas, más bien ir delante del Señor, hacer un pare delante de Dios, abrirle el corazón al Señor y permitir que Dios por su espíritu y por la vida de la palabra esté transformando todo ese tipo de circunstancias al interior de cada una de nuestras vidas. Me alegra mucho el hecho de ver la fidelidad, de ver cómo de alguna manera también han entendido que esta es una invitación de parte de nuestro Señor, una preparación en este último tiempo de su corazón, del mío, de su casa, de su familia y de la mía, para que podamos estar atentos y apercibidos a lo que Dios tanto quiere en este tiempo con su pueblo, con su iglesia y con nosotros, antes de que el Señor venga por nosotros o nos podamos encontrar nosotros con el Señor en las nubes, como dice el Señor en su palabra, y así estar con Él por siempre y para siempre. Entonces hay un testimonio que se necesita mostrar, hay un testimonio que se necesita manifestar, y el deseo de Dios con cada una de nuestras vidas es ir yéndonos preparando a nosotros. Por eso cada circunstancia que va permitiendo se puede convertir, recuerden, en un Hebrón, en un lugar de comunión. Y Dios quiere que nuestros corazones puedan estar muy atentos a lo que Él tanto
está deseando que nuestros corazones se abran y que podamos nosotros estar entonces caminando en pos de ese ser glorioso y de ese ser maravilloso. Reciban todos un abrazo cordial, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar entonces, mis amados, dándole gloria al Señor, dándole alabanza al Señor. Vamos a abrir nuestros corazones, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a estarle encomendando a Dios este tiempo y nuestras vidas. Entonces, Padre, nosotros queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Queremos, Dios glorioso y maravilloso, pedirte, Señor, que seas tú con cada una de nuestras vidas, que nos des la alegría, Señor, de poder estar atento y abierto a ti, Padre. Permítenos en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos, poder atender y corresponder a este llamado y poder atender y corresponder a esta invitación preciosa que tú tan constantemente nos haces a cada uno de nosotros, bendito Padre Celestial. Gracias por cada vida, Señor, y gracias por cada corazón. Gracias por cada familia, bendito Dios eterno de los cielos. Gracias por cada uno de sus integrantes, Padre. Danos la alegría, Señor, en casa. Danos la alegría, Señor, en familias, precioso Dios eterno de los cielos, de poder estar, Señor, reuniéndonos en torno a ti, Señor, de poder estar percibiendo tu corazón, de poder estar creciendo en este maravilloso conocimiento, bendito Dios eterno de la gloria. Danos luz y entendimiento en el conocimiento de tu palabra, Señor. Alumbra todo nuestro hombre interior para que nosotros sepamos como familias cómo es la manera que debemos de nosotros conducirnos, Señor. Cómo es la manera de nosotros tratarnos y de nosotros poder estar interactuando, bendito Dios eterno de los cielos. Señor, que estos tiempos en familia, Padre, se conviertan, Señor, bendito Padre Celestial, en momentos, en espacios, en escenarios donde podamos estar contemplándote a ti, bendito Dios, donde podamos levantar la mirada a lo alto, donde podamos estar siendo conscientes, cada integrante de casa, Señor, de la necesidad de acercarnos a ti, bendito Dios eterno de la gloria. Por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar percibiendo, Señor, el deseo que está en ti por cada hogar, por cada familia, Padre. Estos tiempos donde nos tienes, Señor, Dios de la gloria, confinados, Señor. Padre, esto no es una casualidad, no es una coincidencia, Señor. Este es un propósito glorioso. Este es un propósito maravilloso. Bendito Dios eterno de los cielos, Padre. Lo que tú tienes es grande, lo que tú tienes es sublime, lo que tú tienes es poderoso para con cada una de nuestras vidas. Bendito Padre Celestial. Ayúdanos por favor, Señor, y haznos conscientes cada vez más y más de la necesidad de ti. Bendito Dios eterno de la gloria. Ensancha nuestros corazones para ti, precioso Dios. Danos luz y entendimiento, Señor. Y que mientras estemos nosotros, Padre, percibiendo tu palabra, Señor, cosas preciosas, Dios eterno de los cielos, vayan ocurriendo al interior de los corazones de cada integrante, Señor, de nuestras casas, de nuestras familias, los que están juntamente con nosotros, Señor, pero también los que se encuentran en la distancia. Bendito Padre Celestial, gracias, precioso Señor. Alumbra con tu luz nuestros corazones y ayúdanos en esta tarde, Padre, a entender, Señor, el destino y el propósito para el cual tú nos has creado y para el cual tú nos has llamado. Bendito Dios omnipotente. A ti damos toda la gloria, Señor. A ti damos toda la honra, bendito Padre eterno de los cielos. Y a ti damos toda la alabanza, Señor, porque tú eres digno de ello, oh Dios omnipotente. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bendito Padre celestial. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, una vez más, qué bueno volver entonces a estar con cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por estos espacios que el Señor nos permite en su amor y en su misericordia. Qué bueno que estemos reunidos. Esta mañana fue un tiempo muy especial. Esta mañana fue un tiempo precioso del corazón del Señor. Sé que Dios habló a nuestros corazones, sé que Dios habló a nuestras vidas. Y el deseo de Dios con cada administración de su palabra es precisamente eso, mis amados. Es hablarle a lo más profundo de nuestros corazones. Es que el corazón se vaya ensanchando para que nosotros podamos ir teniendo en nuestras vidas claridad referente a la palabra de Dios y cómo vamos nosotros entonces, momento a momento, ir aplicando estos principios que vamos oyendo del Señor, porque este es el deseo de Dios.
no es solamente que nos quedemos con la palabra ahí, sino que nosotros podamos estar aplicando esa palabra en las diferentes áreas de nuestras vidas, en las cosas que nos estén pasando en casa, en nuestras familias. La palabra que vamos oyendo nosotros, que vamos recibiendo nosotros, entonces ahora la vamos aplicando para que vayamos viendo lo fiel que es Dios, lo grande que es Dios y lo extraordinario que es nuestro Señor. Entonces no es menos cierto, una vez más, que el deseo de Dios es darse a conocer y que nosotros lo escuchemos a Él. Y qué más precioso que a través de su maravillosa palabra, iglesia hermosa de nuestro Dios. Entonces, quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo número 10, y vamos a estar viendo el versículo 21 al verso número 23. Entonces, Éxodo capítulo número 10, y vamos a estar viendo desde el verso 21 al verso número 23. Muy bien. Dice el Señor en su palabra: el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Verso número 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Muy bien, iglesia hermosa, la palabra de Dios está bendecida. Muy bien, esto es un texto que ya nosotros un tiempo atrás lo estuvimos referenciando, pero como Él es la fuente de la revelación, el Señor, entonces hoy vamos a estar viendo algo muy especial y diferente, por decirlo de alguna manera, de la vez cuando lo estuvimos nosotros estudiando. Usted ya sabe todo el contexto. Esta es la plaga de las tinieblas. Es Dios quien nos da a conocer a nosotros que Él es el que tiene el control absolutamente de todas las cosas, ¿sí? Por cómo sucedan, cómo se presenten. Dios es el que tiene el control absolutamente de todas las cosas, iglesia hermosa del Señor. Ahora el Señor entonces nos muestra a nosotros que cuando había ese tiempo de oscuridad, ahora el Señor dice que en las casas, en los hogares, en las familias del pueblo del Señor estaba la luz preciosa de nuestro Dios. En Éxodo 12, entonces ahora el Señor, para que usted lo tenga como referencia, determina que por familias ellos estén reunidos para que puedan participar juntos en un tiempo de oración y para que después de ese tiempo de oración puedan estar participando del Cordero del Señor, del Cordero de la Pascua. Y ustedes ya saben que fue todo lo que sucedió allí. Entonces el Señor dice en Éxodo 12 también que cuando ellos estaban allí, cuando se hizo ese sacrificio, la sangre era puesta en los dinteles de las ventanas y de las puertas, para que cuando pasara el ángel exterminador, al ver esa sangre sobre estos hogares, sobre estas familias, entonces nada hiciera con cada uno de ellos, con cada una de estas familias, donde esta sangre había sido puesta para que fuera vista y el ángel pasara entonces de largo, mis amados. Muy bien. Cuando uno ve todo lo que el Señor permitió en su pueblo a la hora de ser sacado de Egipto, de este imperio que fue bastante implacable en aquel tiempo, que lo que hizo fue oprimir tanto los hogares, las familias, ahora llega un tiempo de parte del Señor para poderlos sacar. Pero antes de ellos ser sacados, en Éxodo 12, el Señor primero en cada familia les da la luz para que ellos puedan, diferente al sistema que está en oscuridad, para que ellos puedan ahora estar viendo y ellos puedan estar percibiendo. Ya entendemos por la palabra de Dios que esta luz no era cualquier luz, sino que esta es una muestra de Cristo mismo en cada uno de esos hogares. Entonces, cuando el Señor está a punto de sacarlos a ellos, de libertarlos a ellos, Dios va permitiendo este tipo de experiencias al interior de los hogares. Entonces, primeramente en esos hogares, ¿qué era lo que había en las habitaciones de ellos? Estaba la luz del Señor. Ese tipo de luz allí es tipo de la iluminación de la palabra, es tipo de la revelación del Dios Todopoderoso en cada personita de esa familia, porque este es el deseo de Dios, mis amados. En este tiempo donde Dios nos tiene a nosotros confinados como familias, como hogares, Dios anhela que este mismo principio sea establecido en cada integrante, en un padre, en una mamá, en unos hijos, en fin, en todas las personas que se encuentren
formando parte de esa familia, de esa casa y de esa habitación. Viene entonces primero esa luz, viene esa iluminación para que nosotros podamos encontrarle razón de ser a la palabra, de estar meditando en la palabra y de estarnos deleitando en la palabra. Pero también en Éxodo 12 dijimos que ahora el Señor los reúne a ellos como familia para que ellos ahora estén orando. Entonces, présteme atención acá, por favor. Hay luz en los hogares, número uno, ¿sí? Ahora, con esa luz, ellos están orando al Dios Todopoderoso, y con esa oración que ellos están haciendo en Éxodo capítulo número 12, ahora ellos se van a estar encontrando participando de ese Cordero. Todo es tipo de Cristo, todo es tipo y muestra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es precioso poderlo entender, iglesia. Esto es maravilloso poderlo comprender en esta preciosa tarde. Muy bien. Pero en medio de todo ese tipo de circunstancias, ahora Dios quiere que al interior de los hogares, todo lo que Dios está permitiendo, que hay una luz que está siendo manifestada, donde todo está en oscuridad y en tinieblas, allí en medio de esos hogares, donde ahora el Señor los lleva a que ellos estén orando, para que puedan participar de la Pascua, para que cuando pase ese ángel exterminador, nada suceda en las familias y nada suceda en los hogares del pueblo, de nuestro Dios eterno en gloria, de nuestro Padre maravilloso. Pero el deseo de Dios es que ellos no solamente se queden con eso, sino que ahora ellos en casa y en familia empiecen a considerar qué es lo que Dios está demandando de cada uno de ellos. Una vez pase todo eso, qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor anhela con cada una de estas personitas en esas familias. Y es lo mismo que Dios está haciéndonos ver en este tiempo. Familias hermosas del Señor, cuando Dios dé la luz verde de que ya no ya no está el virus, ya no está una pandemia como esta, cuando Dios lo determine en su amor y en su soberanía, la pregunta es: ¿qué vamos a seguir haciendo nosotros en casas, en hogares y en familias? De pronto pienso yo, creo yo, que de pronto esto que hoy día se está permitiendo, que Dios nos lo está permitiendo, pienso que muchas veces no era una gran realidad en la gran mayoría de nuestros hogares, y que Dios nos está llevando precisamente ahora a ver que no podemos salir porque hay unas restricciones, pero Dios en su amor y en su misericordia ha permitido que una vez más la palabra sea abierta, podamos estar orando, podamos estar presentándonos delante del Señor. La pregunta es: ¿qué sucedería entonces cuando todo esto termine? Estos son interrogantes que ya lo hemos planteado, ya los hemos hablado nosotros, pero quiero, con todo esto que Dios me está permitiendo como introducción, llevarle a entender que cuando terminó el canon bíblico del Antiguo Testamento, y quiero que me acompañe allá al libro de Malaquías, en el capítulo número 4 y en el versículo número 6 de Malaquías, quiero que usted vea cómo fue que terminó ese cierre de ese canon bíblico del Antiguo Testamento. Y pensando en eso, vamos a estar considerando unos aspectos en el Nuevo Testamento. No podemos olvidar todo este tipo de introducción. La plaga de las tinieblas, pero que en las casas del pueblo del Señor había luz. La participación del Cordero tipo de Cristo, un tiempo de recogimiento en familias, donde la sangre de aquellos animalitos eran puestas sobre los dinteles de las casas, de las puertas, y cuando pasó aquel ángel nada hizo. Realmente Dios preservó a cada uno de ellos. Y aquí hay unas enseñanzas muy especiales, y voy a tratar por el Espíritu del Señor pegar tanto una cosa de la otra, para que podamos tener entonces en esta tarde, allá en familias, el mensaje que Dios quiere para nosotros hoy, mis amados. Muy bien, entonces en Malaquías capítulo número 4, verso número 6, el canon bíblico en el Antiguo Testamento cierra de esta manera. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra, como dice el Señor allí, con maldición. Muy bien, cuando estábamos viendo en Éxodo 10 y en Éxodo 12, cómo el Señor está hablándonos en torno a familias. Recuerden que mientras había oscuridad en Egipto, en las habitaciones, en las casas, en los hogares, en las familias del pueblo del Señor,
estaba su luz preciosa y estaba su luz maravillosa. Y después el Señor nos dice que en Éxodo 12 la invitación es a nivel familiar, para que todos pudieran estar orando y comiendo después del Cordero Pascual, también tipo de Cristo. Pero el canon del Antiguo Testamento en el libro de Malaquías cierra dándonos a entender a nosotros que el problema ahora se encuentra a nivel familiar. En Éxodo 10 y en Éxodo 12 vemos que el Señor está reuniendo a las familias y ellos están allí participando de todo esto que Dios les está encomendando, de todo lo que Dios les está diciendo. Pero cuando se cierra Malaquías, capítulo 4, verso 6, el Señor está hablando, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este texto nos hace entender a nosotros que entonces algo sucedió en los hogares, algo sucedió en las familias. Ya esa luz que el Señor nos dio a entender estaba en Éxodo 10, parece ser que no la cultivaron, que no la apreciaron, que no la guardaron. El pueblo solamente quedó contento siendo libres, pero el pueblo no se acercó. Las familias solamente recibieron en ese momento los beneficios de Dios, pero no tuvieron corazón para pegarse a ese Padre glorioso, a ese Padre maravilloso, que una y otra vez, todo el tiempo, mientras estuvieron por el desierto, vieron y contemplaron el cuidado de un Dios tan precioso, el cuidado de un Padre tan amoroso, el sustento de un Padre proveedor en todas las áreas de la vida del pueblo, allá atravesando el desierto. Iglesia hermosa del Señor, ya no están en función de familias participando del Cordero Pascual, ya no están en función de familias orando. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo y dónde se perdió eso tan precioso? ¿Cuándo? Ahora, quiero que lo coloquemos en nuestros tiempos, en nuestros momentos. No sé si esto era una costumbre en el buen sentido de la palabra, de estar nosotros en función de familias participando de la palabra, meditando en la palabra, teniendo espacios donde en familia pudiéramos estar hablando y pudiéramos estar compartiendo, ¿sí? No sé si antes de esta pandemia eso era normal y natural en nuestros hogares, pero digamos por cualquier circunstancia que no era lo más natural en nuestras familias. Y ahora con todo esto y el confinamiento que han determinado las autoridades de nuestros gobiernos, y desde luego Dios está en el asunto, está detrás de todo esto nuestro Señor, de que en familias una vez más estemos nosotros, de que en hogares una vez más estemos reunidos nosotros. La pregunta es, mis amados, mientras afuera, hablando espiritualmente, todo está en oscuridad, qué precioso que la luz del Señor está en cada una de nuestras casas. Qué glorioso y qué misericordioso es el Señor, que nos ha dado la alegría que en nuestras familias, en nuestros hogares, se encuentre esa luz preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que podamos estar orando y participando del Cordero, de nuestro Dios eterno, de nuestro Cristo maravilloso. Pero la pregunta es esta, mis amados. Cuando termine toda esta pandemia, ¿qué va a suceder? Aquel pueblo que fue sacado de la esclavitud de Egipto, aquel pueblo no valoró y aquel pueblo no entendió el deseo del corazón del Señor con cada uno de ellos. Y en cualquier momento, al ir pasando los días, las semanas, los meses y los años, se fue perdiendo esa luz preciosa en los hogares. Se fue perdiendo ese deseo de estar orando, meditando en la palabra y de estar participando juntos del Cordero Pascual, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia hermosa del Señor. Y por eso la Biblia tiene que cerrar así en el Antiguo Testamento, diciendo que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y cuando se cierra ese canon bíblico en el Antiguo Testamento, recuerde que pasan 400 años, un tiempo de oscuridad, y hay un silencio total, hay un silencio abrasador, hay un silencio fuerte, intenso. Pero cuando el Señor
toma la decisión en su soberanía de romper con ese silencio. Entonces ahora Dios, quiero que me acompañe al Evangelio de Jesús según Lucas, capítulo número 1, por favor. Y vamos a estar viendo el versículo número 17. Lucas capítulo 1, versículo número 17. Y entonces miren toda la secuencia que ha venido ahora. ¿Listo? Lo que un día era tan especial, en tiempos complicados, todas las familias estaban funcionando. Las familias estaban reunidas. Había luz en esos hogares. Había luz en esas habitaciones, o sea, palabra del Señor. Estaban orando y estaban participando juntos, comiendo juntos de Cristo, del Cordero Pascual. Todos estaban allí siendo alimentados de ese Cordero, que es un tipo, poderosamente hablando, de la vida de nuestro Señor Jesús. Pero en Malaquías terminó diciendo que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y esto me da a entender que algo sucedió entonces en las familias. Algo sucedió al interior de los hogares. Algo sucedió allí en cada uno de esos integrantes, de papá, de mamá y de los hijos. Pero pasan 400 años y ahora el Señor, gloria a Dios, rompe su silencio. Ojo con esto, no lo olvide. Cada vez que Dios rompe su silencio es para establecer el favor de Él sobre los hogares una vez más. Una vez que Dios rompe ese silencio, Dios rompe el silencio, es para que nosotros podamos estar disfrutando del favor de nuestro Señor. Y allá en Lucas capítulo 1, quiero que vea el verso número 17. Mire lo que sucedió. Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, ¿cómo dice el Señor allí? Un pueblo bien dispuesto. Mire que no es diferente esa palabra a la palabra con la que cerró el Antiguo Testamento. Ahora, esa palabra de Lucas 1:17 era para que el corazón de los hijos de Israel se volvieran al corazón del Señor. Realmente es esto lo que tiene que suceder primeramente en nosotros, iglesia hermosa. Primero, el corazón de cada padre, el corazón de cada madre, el corazón de cada hijo necesita volverse urgente al corazón de nuestro Padre precioso y de nuestro Padre maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a hacer entender a nosotros, ahí en Lucas 1:17, que Dios, con todo esto de que se vuelvan los corazones de cada integrante de la familia al Padre eterno, al Padre amoroso, al Padre celestial, va a hacer que algo suceda al interior de esos hogares. Número uno, aquí la palabra está revelando algo que tiene que ver con restauración. Y cuando hay restauración en los hogares, en las familias, en las relaciones al interior de un hogar, ahora el deseo de Dios es que se le prepare al Señor un pueblo bien dispuesto para Él. ¿Te das cuenta lo importante de que como familia nosotros podamos estar acatando este consejo del corazón del Señor? Estando percibiendo que todo lo que Dios está haciendo en este tiempo lo está haciendo solamente con este deseo, con este anhelo y con este propósito de que cada uno de nuestros corazones en primera instancia se vuelvan al Señor. Entonces el Señor, esta palabra de Lucas 1:17 era para que el corazón de los hijos de Israel se volvieran totalmente al Señor. Entonces le decía hace un rato que cuando el Señor rompe el silencio es para visitarnos con su favor. Esto es lo que el Señor hace. Si nos visita con su favor. ¿Qué es lo que ha sucedido a través de toda esta pandemia a nivel mundial? Dios ha roto su silencio. Dios rompió su silencio. Y Dios, al romper el silencio, nos visita una vez más con su favor. Este favor de Dios es una gran realidad en los hogares que le han rendido su vida al Señor. Este favor de Dios es una gran realidad en las familias que le han entregado el control al Señor, las llaves con el duplicado al Señor.
este es un tiempo del favor de Dios para tu casa, para tu familia y para la mía. Y como es un tiempo de favor de Dios, entonces necesitamos estar entendiendo, aprendiendo para no caer en lo mismo que cayeron los de atrás, que dejaron, que no apreciaron, que no valoraron, que despreciaron ese regalo tan precioso del corazón de nuestro Padre eterno en gloria. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en este tiempo? El Señor con esta pandemia lo que ha hecho es romper el silencio y mostrando su grandeza, mostrando su poder, mostrando toda su soberanía, trayendo el orden establecido de Él a los hogares y a las familias, mis amados, pero también restaurándolas. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que se le prepare al Señor un pueblo, escúcheme, todo esto que está sucediendo, la única intención de Dios es que al Padre se le prepare un pueblo bien dispuesto para podérselo presentar a su precioso Hijo, al más hermoso de los esposos, al más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces habla también de restauración, para que se le presente al Señor un pueblo bien dispuesto. Escúcheme esto, el Padre lo que ha hecho es volcar su corazón, escúcheme, en Cristo, para que nosotros ahora volquemos nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Se lo quiero volver a repetir. ¿Qué es lo que ha hecho el Padre ahora? Volcar su corazón en Cristo para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos volcarle el corazón a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre eterno. Este tiempo, iglesia hermosa, que estamos viviendo cada uno de nosotros, es un tiempo propicio para Dios mostrar nuevamente su favor y hacer que sus hijos y los míos se vuelvan primeramente al Padre. Pero escúchame, yo sé que hay muchas veces dolor en el corazón de un padre al ver que sus hijos no caminan conforme el corazón del Señor. Y yo sé, iglesia hermosa de Dios, que este es el deseo de cada uno de nosotros como padres, para que esto suceda en nuestros hijos. Pero déjeme decirle que esto primero necesita ocurrir en ti, padre, y que pueda ocurrir en ti también, mamá. Si el corazón de un padre se vuelve a Dios, si el corazón de una madre se vuelve al Señor, entonces Dios, como es un tiempo del favor de Dios, Dios una vez más ha roto su silencio. Y recuerden que cuando Dios rompe su silencio, Él lo que hace es visitarnos con su favor. Cuando Dios está, mis amados, en una casa, cuando Dios está en un hogar, cuando Dios está en una familia, empiezan a romperse en las simplezas. Empiezan a salir del corazón lo que estaba en cada integrante, lo que estaba en cada una de esas casas, de esos hogares y de esas familias. Escuche, donde el Señor iba, todo el tiempo donde el Señor iba, todo cambiaba. Y esta es la promesa de Dios para nosotros. Si el Señor puede estar como estuvo en aquel tiempo, en esa luz, en esas habitaciones, como estuvo en aquel tiempo a través y por medio de ese Cordero, si el Señor está en cada una de nuestras familias, donde el Señor está, es imposible que esa familia siga siendo la misma familia. Es imposible, iglesia hermosa del Señor, es imposible que donde el Señor está, esas familias sigan siendo las mismas familias. Entonces no quiero que olvide esto, por favor. Entonces, iglesia hermosa del Señor, una vez más vamos a retomar, ¿listo? Dios ha roto su silencio. Y al romper Dios su silencio, el deseo de Dios es que el deseo de Dios al romper este silencio es visitar a cada familia con su favor. Ahora, Dios, con todo lo que está sucediendo con esta pandemia a nivel mundial, en las habitaciones, en los hogares, en las familias del Señor, lo que Dios está haciendo es visitándonos con su favor. Ahora, ¿qué quiere el Señor y qué espera con ese favor de Él para nosotros? Que las relaciones sean restauradas, que las relaciones de cada padre, de cada mamá, de cada hijo sean restauradas con el corazón de nuestro Padre Celestial, para que las relaciones entre cada uno de los integrantes de las familias puedan ser también restauradas.
Y cuando las relaciones van siendo restauradas, entonces se le va a estar preparando al Señor, como dijo el Señor en Lucas 1:17, un pueblo. Y mire cómo dice, un pueblo bien dispuesto. Ya no va a ser cualquier pueblo, sino un pueblo bien dispuesto. Ahora, cuando Dios está en una casa, cuando la presencia de Dios es real en una familia, escúchame, esa familia, mis amados, Dios va a hacer que toda la simpleza de los corazones salgan. Dios va a hacer que toda la frialdad de los corazones salgan. Dios va a hacer que todas esas circunstancias que están en el corazón de cada integrante de las familias puedan hacerse a un lado. Entonces, donde Jesús estaba, todo absolutamente cambiaba. Absolutamente todo cambiaba. Por más vil que fueran las personas, cuando se encontraban con el Señor producía en esos corazones transformación. Había algo totalmente diferente. Escúcheme esto, iglesia hermosa de Dios. Por más vil que se muestre una vida, no puede quedar sin esperanza cuando se encuentran con el Señor. Por más vil que sea una vida, por más difícil que sea una vida, cuando se está encontrando con Dios, esa persona está totalmente esperanzada. Esa persona puede disfrutar de esto tan precioso y tan maravilloso de nuestro Señor. Cuando Dios ilumina una lámpara, nuestro interior, su lámpara no lo hace para acusarme, sino que lo hace para animarnos a nosotros. Entonces, este tiempo donde Dios nos tiene a nosotros como familias, el deseo de Dios es iluminar su lámpara. Y la lámpara de nosotros, recuerden lo que el Señor dice en su palabra, es el espíritu de cada uno de nosotros. El espíritu de cada papá, el espíritu de cada madre y el espíritu también de cada hijo de nuestros hogares, de nuestras familias. Y Dios lo que hace es que ilumina nuestras lámparas, no para acusarnos a nosotros, no para extender el dedo así, sino para animarnos y para que en los hogares pueda existir algo que el Señor tanto pide y demanda a las naciones en el mundo entero: arrepentimiento. Arrepentimiento. Este tiempo es el tiempo de volvernos cada uno de nosotros al Señor. Es el tiempo de abrirle nuestro corazón al Señor, mis amados. Escúcheme esto. Aunque muchas veces las condiciones de las familias muchas veces sean de muerte, de frialdad, Él promete resucitarlas. Él promete levantarlas a cada uno de ellos. Iglesia preciosa de mi Señor, escúcheme esto, por favor. Cuando en un hogar hay indiferencia, hay frialdad, cuando en un hogar hay muerte, Dios, con esta visitación, con este favor de Él tan maravilloso en este tiempo, el deseo de Dios es, si hay muerte, resucitar esa familia. Si hay pereza, levantar esa familia. Si hay conflicto, entonces traerle paz a esa familia. Cuando el Señor se encuentra con vidas, con personas, con corazones, escúchame, Él las cambia. Y esa tiene que ser nuestra oración a Dios. Sí, como padres, que nuestros hijos se encuentren con el Señor para que los corazones de nuestros hijos sean cambiados. Pero escúchame, padre, y escúchame, mamá. Cuando tu papá y cuando tu mamá te encuentras con el Señor cambia tu corazón. Cambia primero todo tu ser. Porque cuando el Señor se encuentra con vidas, el Señor las cambia. Y es lo que Dios está anhelando en cada persona, en cada uno de los integrantes de las familias. Que papá cambie, que mamá cambie, que los hijos cambien. ¿Cómo es posible ese cambio? Cuando me encuentro con el Señor. Y esas decisiones las vamos a tener que estar tomando cada uno de nosotros. Esto nadie te lo puede colocar a ti, son decisiones. Estas decisiones no las va a tomar otros por nosotros. Estas decisiones las va a tener que tomar tu papá y yo, tu mamá. Y escuchen, hijos, y cada uno de ustedes. Porque cuando alguien se encuentra con el Señor, esas vidas son cambiadas. La restauración de las casas, de las familias, solo Cristo las puede hacer. Escúchame, por favor.
la restauración de las casas, de las familias, solo Cristo lo puede realizar, solo Cristo los puede hacer. ¿Te das cuenta? Ya no vamos a estar cada uno en nuestras casas por un lado, ¿sí? Vamos a estar todos en pos de lo que el Señor quiere. Vamos a tener nuestros espacios. Ahora hay un tiempo donde se está trabajando desde casa, pero tiene que llegar un momento donde cada integrante de la casa, de las familias, estemos juntos delante del Señor. Estemos hablando, estemos interactuando, estemos presentándonos delante de nuestro Dios eterno en gloria, delante de nuestro Padre celestial y de nuestro Padre maravilloso. Entonces recuerden, en aquel tiempo, en familia ellos estaban orando y en familia ellos estaban participando de ese cordero. ¿Qué era lo que había primero? Luz, iluminación de Cristo. Y después, ¿qué era lo que hacían en familia? Estaban orando en familia. Y después, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo en familia? Estaban participando de ese cordero, de ese ser glorioso y maravilloso. Estos hogares de aquel tiempo reconocieron el Salvador y reconocieron esa salvación. Por eso cuando pasó el ángel de la muerte, no los pudo a ellos tocar. Y esa es la misma promesa de Dios para tu familia y para la mía. Es la misma promesa. Cuando todos los integrantes de casa se han reunido para orar, para meditar en la palabra, para participar de ese cordero, para comer a Cristo, para beber a Cristo. Cuando uno hace eso, está reconociendo no solamente ese Salvador glorioso, sino esa salvación extraordinaria. Y cuando en familia reconocemos ese Salvador, y cuando en familia reconocemos esa salvación tan sublime que nos han otorgado, escúchame, la muerte no podrá tocarte a ti. El temor de esta pandemia, el temor de este virus, no podrá llegar a tu vida, ni a tu casa, ni a tu familia, cuando cada integrante de esa familia reconoce la salvación tan grande y conoce el Salvador tan extraordinario que nosotros en Cristo Jesús tenemos. Nuestro Salvador no es cualquier Salvador. Nuestro Salvador es el único y suficiente Salvador. Y Dios está restaurando entonces, su deseo es restaurar las familias para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ese pueblo bien dispuesto es un pueblo que lo están integrando familias enteras. Papá, mamá, hijos. Si no está papá, entonces mamá y los hijos. Si no está mamá, pero está papá, entonces ellos y los hijos. Cada hogar, cada familia participando del Cordero de Dios. Cada familia orando, cada familia reconociendo al Salvador y reconociendo esta salvación. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte no tenga nada que ver con nosotros, ni con tus hijos, ni con los hijos de tus hijos. Para que no tenga que ver el ángel de la muerte con nosotros, ni con tus hijos, ni con los hijos de tus hijos. Iglesia hermosa del Señor. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Estar participando de ese Cordero precioso y sublime, iglesia preciosa. Estar participando. Todos comieron del Cordero, ¿te das cuenta? Absolutamente todos comieron de ese Cordero. El Señor es experto en llenar cada integrante de la familia de esperanza. El Señor es maravilloso, iglesia hermosa de Dios, en llenar a cada persona, a cada hombre, a cada mujer, llenarlos de esperanza. En los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, cuando oramos en familia, por las familias, Él va creando escenarios gloriosos, momentos preciosos de comunión para volver el corazón de cada integrante de esa familia, para volverlo al corazón del Padre glorioso y maravilloso. Es necesario compartir la comunión íntima de cada uno de nosotros con el Señor. Es necesario compartirlas en casas, en familias. Cuando nosotros comemos juntos, hay ensanchamiento, iglesia hermosa de Dios. Es necesario entonces que nosotros juntos en familias volvamos una vez más
a presentarnos delante de Dios. Esto ya lo habíamos hablado y no lo podemos soltar, preciosa iglesia. Dios está creando el escenario adecuado en familias. Este recogimiento en familias no fue un invento del hombre. Este recogimiento en familias para nosotros, los hijos de Dios, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, es Dios haber roto su silencio una vez más y visitarnos con su favor. Y cada vez que Dios nos visita con su favor, es número uno, para que haya restauración en los hogares, y es número dos, para poderle presentar al Señor un hogar dispuesto para Dios, una familia dispuesta para Dios, un pueblo bien dispuesto para Dios. Ese pueblo va a estar, iglesia hermosa del Señor, es instituido por familias. Un pueblo bien dispuesto para Dios, porque hay familias bien dispuestas para el Señor. Quiero que piensen en esto. Cuando termine toda esta pandemia y Dios nos dé la alegría de reunirnos juntos, mis amados, Dios quiere ver familias bien dispuestas para el Señor. Hogares bien dispuestos para el Señor. Bien dispuestos para el Señor. Que haya un clamor genuino desde nuestro corazón, que nosotros podamos estarle pidiendo al Señor como padres, que nuestros hijos se encuentren con Dios, para que nuestros hijos puedan ser no solamente cambiados, sino también transformados. Qué regalo tan precioso, qué promesa tan maravillosa. El Señor quiere escuchar de nuestros labios lo que a nosotros nos sucede al interior de nuestras casas. Lo quiere escuchar de nuestros labios, no de otros. El Señor quiere escuchar de ti, papá, de ti, mamá, de ti, hijo, lo que está sucediendo. Dios quiere estarlo escuchando. Él quiere estarlo escuchando, ¿sí? Cuando en Éxodo 12 estaban todos los preparativos para participar del Cordero, toda la familia estaba involucrada. Nadie quedó ajeno frente a lo que estaba sucediendo. Y este tiempo, donde Dios nos da la alegría de poder estar escuchando su palabra, nadie puede quedar ajeno a esto, mis amados. Nadie puede quedar por fuera. Escúchame algo que te quiero decir para que vayamos terminando en esta maravillosa noche, este tiempo de palabra. Nuestras angustias, sean las que sean, jamás van a desestabilizar al Señor. Cual sea la tormenta que esté en el mundo entero, cual sea los vientos fuertes que estén dando, nada de eso desestabiliza a nuestro Señor. Escúchame, por favor. ¿Cuál es la tormenta? El dolor. ¿Qué es lo que está viviendo el mundo entero hoy día? Una pandemia tan fuerte. Eso ha desestabilizado toda la economía mundial. Pero escúchame, no hay nada que pueda desestabilizar a nuestro Rey eterno en gloria, a nuestro Padre glorioso, a nuestro Padre maravilloso. Todo ha colapsado por medio de esta pandemia, pero déjame decirte, Dios nunca colapsa. Dios nunca, no hay nada ni nadie, no hay pandemia, no hay virus, no hay nada, no hay economía, no hay absolutamente nada que haga desestabilizar a nuestro Señor. Él es el Rey soberano. Y como nada lo desestabiliza a Él, entonces, escúchame, iglesia hermosa de Dios, como nada lo desestabiliza a Él, entonces el deseo de Dios es que cada familia vaya en pos del Señor. Dios anhela eso de cada familia. Él está anhelando casas donde repose la gloria del Señor. Él está anhelando hogares donde repose su gloria. Él está anhelando familias donde repose la vida de Cristo, donde repose la presencia del Dios Todopoderoso. Él está anhelando familias, mis amados, donde podamos nosotros estarnos reuniendo delante del Señor y donde podamos estar nosotros escuchando la voz de nuestro Padre eterno en gloria. Él está anhelando esos hogares donde el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y donde el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Porque ¿sabe qué fue lo que dijo el Señor en Malaquías? Recuerden, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Y cuando usted ve todo lo que está sucediendo en el mundo entero, cuando usted ve todo lo que está pasando en la tierra, en los hogares, en las familias, se está dando cuenta que es producto de lo que el Señor dijo en la palabra, mis amados. Aquellas familias en la antigüedad perdieron lo hermoso que Dios les estaba dando, perdieron lo hermoso que Dios les permitió. Y nosotros con ese ejemplo no podemos caer en la misma circunstancia. Iglesia preciosa de Dios, que este sea un tiempo donde nuestras casas, que este sea un tiempo donde nuestros hogares, donde nuestras familias repose la gloria de Dios. Repose la gloria del Señor. Que sea un voz a voz de cada integrante de la familia. Hey papá, hey mamá, hey mi amor, hey hijos. El voz a voz entre nosotros, pero porque estamos escuchando la voz del Señor. No porque estamos escuchando las noticias ni las cosas tan fuertes que se están viendo hoy día, mis amados. Que el voz a voz en nuestras familias sea el que el Señor, el que nosotros recibimos de Dios. El voz a voz es el que cada padre de familia está recibiendo de Dios. El que cada madre de familia está recibiendo de parte del Señor, para nosotros poderlo estarlo repartiendo en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Te das cuenta? Este es el deseo de Dios. Que ya no sea el voz a voz de destrucción, que ya no sea el voz a voz de noticias feas, de noticias sin esperanza, de noticias que no tienen razón de ser, iglesia hermosa. Dentro de los hogares cristianos es que estoy hablando de esto. Que el voz a voz que se corra ahora en nuestras familias sea un voz a voz de esperanza, de cosas gloriosas, de cosas extraordinarias. Dios lo que va a hacer ahora ya no lo va a hacer a través de un Juan solo. Dios lo que va a hacer ahora lo va a hacer a través de tu casa, de tu familia, de tu hogar y del mío. Y es lo que Dios está entonces dándonos a comprender a nosotros en este tiempo, iglesia hermosa de Dios. Es el escenario adecuado para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ese pueblo bien dispuesto lo van a estar conformando familias. Un pueblo bien dispuesto con familias bien dispuestas para oír al Señor, para meditar en la palabra, para ya no perder tiempo frente a otro tipo de cosas, de aparatos, de circunstancias, sino para ser edificados todo el tiempo, ser nutridos con la palabra del Señor. Que las familias este tiempo sea donde se reúnen para orar y para participar del Cordero de nuestro buen Dios, del Cordero Pascual, del Cordero que ha quitado el pecado de cada una de nuestras vidas. Que este sea un tiempo, iglesia hermosa de Dios, donde los hogares sean reunidos, donde las familias volvamos el corazón al Señor. Y si tu padre ves indiferencia en tus hijos, ve delante de Dios, ve, ora, clama, intercede por ellos, preséntalos al Señor, porque la única esperanza de tus hijos y de los míos es que ellos se encuentren con Dios. Si no se encuentran con Dios, nada va a suceder. Entonces, que podamos orar a Dios para que nuestros hijos se encuentren con el Señor. Porque cuando una vida se encuentra con Dios, Dios transforma esa vida. No hay nada más que lo pueda hacer. Pero que como padres, nosotros estemos también experimentando esto, de exponernos delante de nuestro Señor, de exponernos delante de nuestro Rey eterno en gloria, de pasar tiempos preciosos con nuestro Señor, mis amados, de recuperar con Dios nosotros nuestra comunión íntima, nuestra comunión preciosa, nuestros tiempos gloriosos con nuestro Señor. Que Dios nos dé la alegría a nosotros de retornar como padres a la presencia de Dios. Dios quiere que en los hogares haya restauración, que en los hogares haya edificación. Dios quiere que en las familias haya oración, porque el deseo de Dios es prepararle a su Hijo, a su maravilloso Hijo, un pueblo bien dispuesto. Pero ese pueblo bien dispuesto lo van a conformar familias bien dispuestas. Y por eso, iglesia hermosa de Dios, la invitación que el Señor nos está haciendo esta noche una vez más a nosotros es a permanecer en su presencia, es poder estar disfrutándolo a Él, y es poder meditar en su palabra, pasar tiempos en la palabra, para poder permitir que en nuestros corazones la palabra se instale y cobre vida
y podamos ser restaurados por el Espíritu de esa palabra y podamos estar entonces preparándole al Señor el pueblo que Dios tanto quiere, el pueblo que Dios tanto anhela, un pueblo celoso de buenas obras, porque hay familias celosas de buenas obras, un pueblo bien dispuesto para presentarse delante del Señor, porque hay familias bien dispuestas que se presentan delante de Dios, un pueblo bien dispuesto para nuestro Dios, para nuestro Padre precioso, para nuestro Rey eterno en gloria. Y te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para que esto sea una gran realidad. Que Dios nos ayude, iglesia hermosa, que Dios nos dé la alegría de caminar en pos de Él y de caminar en pos de su presencia. Que Dios nos abra el entendimiento a nosotros, que Dios nos llene con su vida, que Dios nos llene con su espíritu en todo tiempo y en todo momento. Que Dios haga de nuestros corazones habitaciones, que Dios haga de nuestras casas moradas, que nosotros no perdamos, como lo perdieron allá en la antigüedad, la luz que había en esas habitaciones, cuando todo el mundo estaba en oscuridad. Que no perdamos nosotros, como en aquel tiempo, que ellos estaban reunidos como familias y participaron de aquel cordero, pero después termina el canon del Antiguo Testamento dándonos a entender que habían problemas en las familias, que habían problemas en los hogares. No valoraron, no apreciaron que eso no nos suceda a nosotros, iglesia hermosa de Dios. Todo lo que ha sucedido en la tierra, en el mundo entero, porque ha sido en el mundo entero que ha acontecido, es solamente una visitación de Dios, donde nos quiere llamar la atención en amor, para que nosotros lo anhelemos y lo deseemos, porque ya Dios no quiere una visitación, recuerden, sino una permanencia total, mis amados. Entonces, este silencio de Dios, el que Él ha roto en este tiempo con este tipo de pandemia, es para visitarnos con su favor, para que volvamos a casa, para que volvamos y retomemos la palabra. Papá, mamá, una vez más en la palabra. Papá, mamá, orando a favor de los hijos, presentándolos delante del Señor, pero presentándonos nosotros primeramente delante de Él, ya no perdiendo tiempo, sino valorando estos tiempos, valorando estos espacios, rindiéndonos delante del Señor, siendo restaurados por Dios, siendo edificados por el Señor, para presentarle a Dios un pueblo bien dispuesto, para presentarle al Hijo de Dios el pueblo que Él tanto ha anhelado y el pueblo que Él tanto se merece, un pueblo enamorado, un pueblo apasionado por Él, un pueblo deseoso del Dios Todopoderoso. Por eso necesitamos todo este tiempo en familias estar haciendo un trabajo juntos, mis amados. Que no solamente estemos en familia y pase todo el día sin ni siquiera habernos expuesto delante de Dios. Que Dios nos dé la alegría como padres de no dejarnos amargar, sino de rendir nuestros corazones a Dios y poderle estar hablando a Dios referente a nuestros hijos. Señor, encuéntrate con nuestros hijos, porque si tú no te encuentras, ellos no van a cambiar, pero si tú te encuentras con ellos, ellos van a ser no solamente cambiados, sino también transformados. Iglesia preciosa de Dios, mientras afuera hay oscuridad, en tu casa y en la mía está la luz, la iluminación, la revelación, ya la tenemos. No podemos dejarla perder, no podemos tenerla en poco ni despreciarla. Mientras afuera hay caos, en las casas deben de existir familias que oran para participar del Cordero, para comer al Cordero, para beber de los ríos de aguas vivas, cada vida, cada integrante, para que podamos ser restaurados y para que podamos nosotros presentarle al Rey eterno en gloria a esa iglesia preciosa, esa iglesia maravillosa que le ha costado tanto al Padre, que nunca ha tenido un pueblo, pero que ahora lo está forjando y preparando a través de todo este tipo de circunstancias. Mucho ánimo, familias en Cristo Jesús. Mucho ánimo, papá, mucho ánimo, mamá, mucho ánimo, hijos, en la búsqueda del corazón de Dios, en presentarnos delante de Él. Que Dios nos ayude, iglesia, que Dios nos ayude a vivir en la vida de esta palabra y en el espíritu de esta palabra.
que no dejemos que pase un día sin exponernos delante de la presencia de Dios como familias y como casa. Que esto sea lo más precioso en este tiempo que podamos estar experimentando juntos en nuestros hogares. Iglesia, bendiciones, y que esta palabra llegue cabida en cada uno de nuestros corazones. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta noche, una vez más, en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, gracias por tu amor. Padre, gracias por todo tu cariño y por hablarnos una vez más desde tu corazón a cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Señor, a abrazar esta palabra. Ayúdanos, Señor Dios de los cielos, Padre, a respirar esta palabra y a caminar en la vida y el espíritu de esta palabra. Abre el espacio a nuestros corazones, Señor, una vez más, y danos la alegría de poder entender, Señor Dios de los cielos, la importancia, Padre, de valorar, de poder, Señor Dios de los cielos, proteger tu palabra en el corazón. Que no la perdamos más, Señor. Que en las familias, bendito Dios de los cielos, cuando nos reunamos, sea para orar y para participar de aquel Cordero, Señor Dios de los cielos. Y Padre, para prepararte a ti, un pueblo bien dispuesto a tu precioso Hijo Jesucristo, que lo está anhelando y que tanto se lo merece, mi Señor. El pueblo que tú nunca has tenido, pero que en este tiempo lo estás forjando, preparando, Señor, que lo estás atrayendo, que le estás ganando espacio en el corazón para que tú te conviertas en lo más grande y te conviertas en lo más real, Señor. Un pueblo apasionado por ti, un pueblo enamorado por tu presencia, un pueblo que está deseoso por oírte, Señor, y que pasa tiempos de calidad contigo en la palabra. Bendito Dios glorioso y sublime. Padre, gracias, Señor. Te pido que guardes cada vida, cada hogar, cada familia, Padre. Oro por cada papá, siendo yo el primero. Oro por cada madre, Señor. Oro por cada uno de nuestros hijos. Bendito Dios eterno de la gloria, para que esta palabra llegue cabida en cada uno de nosotros, mi Señor. Ayúdanos, por favor, a ser conscientes de ti, Padre. Y ayúdanos, Señor, a poder entender, Dios mío, que el tiempo que estamos viviendo, Señor, Padre, es favor tuyo para nosotros, Señor. Tú rompes, cuando rompes el silencio, Señor, es para visitarnos con tu favor. Y este tiempo, Señor, para nuestras familias, es un tiempo de tu favor, Padre, para presentarte a ti el pueblo que tanto tú quieres, integrado, Señor, por familias bien dispuestas, papá, mamá, hijos dispuestos para ti, enamorados de ti, Señor. Haz ese milagro, por favor, te lo pido, Señor, que nos encontremos contigo para que nosotros podamos ser transformados, Señor. Que nuestros hijos se encuentren contigo para que tú los cambies y para que tú los transformes. Padre, gracias por esta palabra una vez más, Señor. En el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. A ti doy toda la gloria y a ti doy toda la honra, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra pueda ser guardada en cada uno de nuestros corazones. Escuche, por favor, no hay nada que desestabilice al Señor. No hay virus, no hay tormenta que lo pueda hacer mover a Él. Si eso es una gran verdad, que es verdad, ahí es donde tu familia necesitas estar. Si no hay nada que desestabilice al Señor, entonces ahí es donde tenemos que estar. La economía está desestabilizada, pero no Dios, no Dios, mis amados, no Dios. Dios, no hay nada que lo mueva, que lo desestabilice. Y ahí es donde tenemos que estar como familias. Entonces, que esta palabra se quede en nuestros corazones, que Dios nos ayude y que nos dé la alegría de estar caminando cada momento más y más en pos de Él, de su corazón y de su presencia. Un abrazo para todas las personas que se han conectado esta tarde a esta transmisión, y que el Dios Todopoderoso nos ayude a nivel de casas, de hogares y de familias. Padres, pasando la voz a voz. Mamás, pasen la voz a voz, no de destrucción, no de derrota, no de angustia. Pasen la voz a voz con esperanza, sabiendo que hay vida en Cristo Jesús, sabiendo que hay presencia, que hay gozo en Cristo Jesús. Mis amados, que Dios les continúe guardando
y que Dios nos siga levantando a cada uno de nosotros en todo tiempo y en todo momento. Bendigo su casa, su hogar, su familia, que Dios tome el control de nuestra ciudad, que Dios tome el control de la cárcel de nuestra ciudad, que Dios se glorifique allí y que todo sea para la gloria, para la honra de nuestro Señor. No hay nada que desestabilice a nuestro Dios, entiéndalo por favor. Dios lo que quiere hacer es glorioso, Dios lo que quiere hacer es algo maravilloso. No va a quedar duda en esta ciudad de que nuestro Dios es el único y soberano Dios, mis amados. Mucho ánimo, confiando, apoyándonos en Él, en lo que Él ya hizo e intercediendo delante de Dios a favor de esta ciudad. Que la paz de Dios inunde su vida, que tenga un resto de noche maravillosa y que esta noche cuando usted vaya a ir a descansar, descanse en los brazos de Dios, descanse en Él. Él es grande y Él es poderoso. Mañana, si Dios nos da la alegría de amanecer, entonces nos vemos a las 8 de la mañana en nuestra transmisión. Bendiciones para todos, iglesia hermosa de Dios. Mucho ánimo de la mano de nuestro Rey eterno en gloria. Cada integrante de familia pegados al Señor, participando y comiendo de ese cordero de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la esencia de todo esto, mis amados. Y ahí es donde Dios nos va a permitir ser transformados y estarnos preparando para que vayamos con el amado, para estar por siempre y para siempre en una eternidad con Él. Bendiciones para todos y que tengan una excelente noche. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Mañana con la ayuda de Dios nos vemos a las 8 de la mañana. Bendiciones para todos, preciosa iglesia de Dios.